Estos son los 10 libros más vendidos y posiblemente los más leídos de la historia. Y como dato de interés les quiero contar que la número 5, a pesar de sus 200 millones de copias vendidas, no otorgó pagos por derechos de autor a Charles Dickens, sino que éste optó por una participación en las ganancias, logrando que su precio fuera muy inferior y así facilitar el acceso a la población en un momento donde esto no era tan sencillo. Puesto número 10. En el puesto número 10 podemos encontrar un empate entre dos libros. Por un lado, El león, la bruja y el armario, de Clive Stepp Lewis, y por el otro, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. El león, la bruja y el armario es la primera entrega de una serie de libros llamadas Las Crónicas de Narnia, publicada en el año 1950. Ha logrado vender alrededor de 85 millones de copias. Cuando Lewis escribió la obra, no lo hizo con intención de crear una serie de libros. De hecho, inicialmente no sabía dónde llevaría la historia. Una curiosidad importante es que Lewis compartía todos sus escritos con un grupo de amigos cercanos, entre ellos el aclamado Tolkien, autor del Señor de los Anillos. Tolkien, a pesar de tener opiniones críticas sobre algunos aspectos de la obra, también reconoció el talento de Lewis y su capacidad para contar historias. Por otro lado, Piense y hágase rico es un libro de desarrollo personal escrito por Napoleon Hill y publicado por primera vez en el año 1937. La obra es considerada un clásico del género de autoayuda y ha influido en generaciones de lectores interesados en alcanzar el éxito y la riqueza. Algunos de los temas de los que versa el libro son el pensamiento positivo, la visualización, establecimiento de metas claras, persistencia y determinación y el poder de la autosugestión. Puesto número 9. En el puesto número 9 podemos encontrar a Alicia en el País de las Maravillas, un libro clásico infantil con la increíble suma de 100 millones de copias vendidas. Alicia en el País de las Maravillas es una obra literaria escrita por Lewis Carroll, seudónimo del autor británico Charles Lytton Dodgson, publicada por primera vez en el año 1865. La trama sigue a Alicia, una niña curiosa que cae por la madriguera de un conejo blanco y se encuentra en un mundo absurdo y fantástico lleno de personajes peculiares y situaciones surrealistas. Cuenta la historia, y alguna vez haré un video al respecto, ya que no deja de ser un tema de discusión, que Alicia en el País de las Maravillas nació en una excursión de barco, que el autor realizó junto a 3 hermanas, entre ellas una niña llamada Alice Liddell. Puesto número 8. En el puesto número 8 encontramos a Y no quedó ninguno, de Agatha Christie. Esta es una novela de misterio escrita por Agatha Christie y publicada por primera vez en el año 1939. La historia es uno de los trabajos más conocidos de la autora y ha sido adaptado en numerosas ocasiones para el teatro, el cine y la televisión. En su contexto ha logrado vender por lo menos 100 millones de copias. Esta es la historia de 10 personas, aparentemente sin relación entre sí, que son invitadas a pasar unas vacaciones en una isla. Cada uno de ellos recibe una carta que los acusa de un crimen cometido en el pasado y que ha quedado impune. La historia se desarrolla en torno a un poema infantil que relata la muerte de 10 figuritas y que sirve como marco para la narrativa. Uno a uno comienzan a morir y se desata el misterio, de acuerdo con la progresión del poema. A medida que el grupo se reduce, la paranoia y la desconfianza crecen sobre los sobrevivientes. La identidad del asesino y sus motivos constituyen el núcleo del misterio. Un dato de interés sobre esta novela es que fue publicada por primera vez bajo el título 10 negritos. Sin embargo, las connotaciones que pudieran considerarse racistas sobre este título llevaron a que se cambiara tiempo después a Y no quedó ninguno. Esta es sin duda una novela que vale la pena leer. Puesto número 7. En el puesto número 7 encontramos a la aclamada novela El Señor de los Anillos, una epopeya literaria escrita por el autor británico J.R.R. Tolkien, publicada entre 1954 y 1955, y que ha logrado vender por lo menos 150 millones de copias. Un dato fascinante sobre El Señor de los Anillos es la profunda conexión del autor con su obra. Tolkien, un filólogo y erudito de lenguas antiguas, desarrolló no solo la trama de los personajes, sino también idiomas y dialectos que se hablan en la Tierra Media. La creación de lenguajes como el Sindarin y el Quenya, con gramáticas y vocabularios complejos, resalta el nivel de detalle y la dedicación de Tolkien, convirtiéndolo en una experiencia literaria única. Este aspecto lingüístico se ha convertido en un área de estudio independiente y destaca la profundidad y la autenticidad del mundo que Tolkien imaginó. Puesto número 6. En el puesto número 6 encontramos al Principito, con 150 millones de copias vendidas. El Principito es una obra maestra escrita por Antoine de Saint-Exupéry y publicada por primera vez en el año 1943. Este libro es catalogado como literatura infantil, si bien sus metáforas muchas veces gozan de cierta complejidad.
La historia es una meditación sobre la vida, la amistad y la naturaleza humana. A través de las experiencias del Principito, Saint-Exupéry explora las complejidades de las relaciones y la pérdida de la inocencia. El Principito, con su perspectiva única y preguntas simples, desafía la sabiduría convencional y revela las verdades profundas que los adultos a menudo olvidan. La obra utiliza alegorías y personajes surrealistas para abordar temas filosóficos y existenciales. Los encuentros del Principito con personajes como el zorro, la rosa y el rey son metáforas de la búsqueda del significado y las conexiones genuinas en la vida. En el puesto número 5 podemos encontrar Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, con alrededor de 400 millones de copias vendidas. Historia de dos ciudades es una novela histórica escrita por Charles Dickens y publicada por primera vez en el año 1859. La trama se desarrolla antes y durante la Revolución Francesa y se centra en los eventos que afectan a Londres y a París. La obra es conocida por su apertura icónica: fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Parte del dato de interés que habíamos contado al inicio de la grabación es que a pesar de tener más de 200 millones de copias vendidas, incluso, como decía al inicio, algunos dicen 400 millones de copias vendidas, no otorgó pagos por derechos de autor a Dickens, sino que éste optó por una participación en las ganancias, logrando que su precio fuera muy inferior y así facilitar el acceso a la población en un momento donde todo esto no era tan sencillo. Puesto número 4. En el puesto número 4 encontramos a Harry Potter, con alrededor de 300 a 400 millones de copias vendidas. Publicada en 1997, Harry Potter y la Piedra Filosofal es la primera entrega de la serie mágica escrita por J.K. Rowling. La historia sigue a Harry Potter, un niño huérfano criado por sus tíos, que descubre que es un mago en su 11º cumpleaños. Invitado a la escuela mágica de Hogwarts, Harry se embarca en una aventura que revela su colección con un mundo más grande y peligroso. Un dato de interés es que J.K. Rowling enfrentó numerosos rechazos de editoriales antes de que la novela fuera finalmente aceptada por Bloomsbury. Su perseverancia hizo que Harry Potter se convirtiera en una de las sagas más importantes de la literatura mundial. Puesto número 3. En el puesto número 3 encontramos una novela que no necesita mucha presentación, Don Quijote de la Mancha, con 500 millones de copias vendidas. Es una obra maestra de la literatura escrita por Miguel de Cervantes y publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. La genialidad de Cervantes radica en su habilidad para entrelazar una trama ingeniosa con una profunda exploración de la naturaleza humana. Don Quijote, con su visión distorsionada de la realidad, representa la lucha entre la fantasía y la cordura, la idealización y la cruda realidad. Sancho Panza, su escudero pragmático, proporciona un contrapunto humorístico para las extravagancias de su amo. Un dato de interés es que Don Quijote de la Mancha es considerada la primera novela moderna y una de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. En el puesto número 2 encontramos las citas del presidente Mao Tse-tung, el Libro Rojo. El Libro Rojo es una recopilación de citas y discursos del líder comunista chino Mao Zedong, publicado entre 1964 y 1976, y que ha vendido casi 1.000 millones de copias. Conocido como el Libro Rojo, debido a su distintiva cubierta, se convirtió en un ícono durante la Revolución Cultural en China, sirviendo como un medio para difundir las ideas del líder supremo y promover la lealtad al Partido Comunista. Puesto número 1. En el puesto número 1 encontramos la Biblia, con 3.000 a 4.000 millones de copias vendidas. La Biblia es un texto sagrado para el judaísmo y el cristianismo. Es una colección de escrituras que abarcan una vasta diversidad literaria y teológica, compuesta por dos partes principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia ha influido profundamente en la cultura, la historia y la espiritualidad occidentales. El Antiguo Testamento contiene escritos que son comunes al judaísmo y al cristianismo, incluyendo libros históricos, poéticos y proféticos, narrativas como la creación del mundo, el éxodo de Israel a Egipto y los proverbios de la sabiduría que ofrecen una visión integral de la relación entre Dios y la humanidad, en la tradición judeo-cristiana. El Nuevo Testamento, por su parte, se centra en la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo, considerado el Salvador por el cristianismo. Los evangelios presentan relatos de su vida, mientras que las epístolas ofrecen instrucciones, reflexiones teológicas. El Apocalipsis concluye el canon con visiones apocalípticas. Luego de haber hecho este recorrido por los 10 libros más vendidos y probablemente más leídos de la historia, los invito, si este video ha sido de su interés, a colaborar con nosotros simplemente suscribiéndose al canal o colocando me gusta.
Además, me gustaría saber cuáles de estos libros reposan en sus bibliotecas si es que han sido adquiridos y si realmente los han leído. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.